Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de el uso horario en que nos estén mirando. Para mí es un verdadero placer iniciar esta mesa de discusiones sobre temas muy cercanos a lo que me ha apasionado desde siempre. Tenemos un panel de lujo por la referencia Lautaro Matas. Es uno de los proyectos en América Latina de preservación del patrimonio intelectual, sobre todo de la literatura gris. Por Red Clara, una red de redes que genera esa vinculación entre los distintos países, entre los distintos investigadores, con más de 1000 universidades vinculadas a Red Clara. Luis Eliezer Cadenas. Pues Lastfried, está Fernando Quevedo, que es una de esas personalidades míticas que uno tiene en ciencia. Con Reina, con Fernando, compartimos los malos modales de ser físicos, entonces tenemos ahí algún encuentro muy chévere, muy sabroso. Luego, por el Instituto de Estudios, de Altos Estudios para América Latina, para la educación de UNESCO, está Yuma Insolia. También nos acompaña otra persona de esas que uno admira. Rafael Anta, del Banco Interamericano de Desarrollo, nos acompaña también. Y luego de la casa, Reina Camacho, que es la directora adjunta de uno de los proyectos que en este momento nos entusiasma más, que es construir estudios de posgrado simultáneos en varios países, con la cooperación de varios países. Entonces, realmente yo estoy muy encantado de compartir con ustedes y compartir con el público que nos esté mirando esta oportunidad. Le doy la palabra a Yuma para que haga su presentación y nos diga, y vamos yendo por cada uno de ustedes. Muchas gracias una vez más y bienvenidos. Sí, muchas gracias, Luis. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Voy a utilizar una serie de diapositivas para acompañar un poco mi presentación, ¿no? Estos minutos iniciales de presentación. Antes que nada, como bien dijo Luis, soy coordinadora académica del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Y por supuesto es un placer acompañar a todos los expertos de este selecto grupo, ¿no? Estoy segurísima que todos los temas que aquí trataremos nos invitarán a reflexionar sobre el valor que tienen las redes de colaboración para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un modelo regional de desarrollo de todo lo que tiene la educación superior, obviamente, ¿no? Yo creo que si todos estamos de acuerdo con esta reflexión, debemos coincidir en que contar con un espacio regional de educación superior solo es posible mediante la creación de redes de conocimiento, ¿no? Estas redes de conocimiento que impulsen un trabajo social, un trabajo colaborativo de todos sus integrantes, sean estos de la índole que sea. Pero obviamente hoy estamos aquí hablando de educación superior, o yo en concreto además vengo a afianzar el mensaje del valor que tiene la educación superior para la región, de manera que se pone en clara relevancia el valor que tiene para la creación de estas redes para investigadores, docentes y obviamente estudiantes en toda la región. Si contemplamos cuál ha sido el incremento, ¿no?, de todo lo que tiene que ver el número de estudiantes matriculados en las universidades dentro de la región, estamos hablando que entre el 2010 y 2018 hemos experimentado un 40% de incremento, ¿no?, pasando de 21 millones a unos 30 millones matriculados. Obviamente esto también tiene con su correlación dentro de lo que tiene que ver con el personal académico e investigador de las universidades. Este aspecto, este crecimiento exponencial que hemos vivido en cuanto al número de matriculados dentro de las universidades, además pone relevancia también un aspecto clave que por todos nosotros es bien conocido, y es la movilidad académica estudiantil, ¿no? Por ello, hoy en día, lograr una movilidad virtual es una de nuestras prioridades, ¿no? Obviamente la circunstancia de esta pandemia ha afianzado todo lo relativo a la educación digital y cómo esta movilidad académica virtual cobra cada vez mayor, o ha cobrado cada vez mayor protagonismo, y obviamente es uno de los aspectos que entendemos que está aquí para quedarse, ¿no?
Obviamente estamos abocados con este modelo de movilidad virtual al que nos estamos enfrentando a afianzar los lazos internacionales y obviamente a plasmar esfuerzos en todo lo que tiene que ver con alianzas y colaboraciones interinstitucionales y transfronterizas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A ese incremento del número de estudiantes, obviamente también ha venido, gracias a Dios, acompañado el número de investigadores, ¿no? Una parte considerable de esta producción de conocimiento científico y tecnológico de la región se lleva a cabo dentro de las universidades, y si bien podríamos decir que estas instituciones, ¿no? Son donde el foco en la investigación y el desarrollo es tan importante, América Latina, digamos que se destaca principalmente como uno de los actores centrales, ¿no? Ya que el 74% de los investigadores están radicados en las universidades, principalmente además públicas. Es así como todas las universidades latinoamericanas disponen hoy, digamos, de una mayor capacidad para dar respuesta a diferentes problemáticas sociales, y de ahí también cobra una vez más el valor del establecimiento de estas redes de colaboración, ¿no? Otro aspecto importante, y ahora ya vamos derivando todo lo que tiene que ver con el valor de estas alianzas, entornos de colaboración y alianzas público-privadas, es datos relevantes, por ejemplo, que han surgido a raíz de esta situación de pandemia que acabamos de vivir. Existen actualmente, principalmente a raíz de toda la problemática surgida con el tema de la pandemia, el COVID-19, varios países los que han afianzado, digamos, políticas de alianzas entre las diferentes universidades, gobiernos y obviamente el sector privado, ¿no? Pero como se aprecia en estos datos que les muestro aquí, digamos que el 53% de estas alianzas entre las universidades, entre el sector público y privado, digamos, con las universidades, se centran en fondos públicos, ¿no? Estos ingresos de estos proyectos de colaboración, donde el 31% está, digamos, centrado en el sector privado y tan solo el 13% en fondos públicos y privados como un mix, ¿no? Yo creo que este dato también nos invita a reflexionar un poco en la necesidad, digamos, de incrementar o incluso revertir las cifras porcentuales que estamos mostrando hoy, ¿no? Tenemos muchísimo camino por delante por recorrer para afianzar, obviamente, estos modelos de alianzas con fondos públicos, privados, para poder desarrollar proyectos de investigación dentro de nuestras universidades en la región. Este movimiento de estrategia dirigida a el establecimiento de alianzas cobra especial hincapié este año. Obviamente, según datos de HolonIQ, durante el 2020 se establecieron 303 nuevas asociaciones universitarias, y aquí también es donde tenemos que nos gustaría poner especial valor, ¿no? El valor de estas alianzas obviamente pueden estar dirigidas dentro del sector público privados en diferentes niveles, pero obviamente entre las propias universidades. El establecer redes de colaboración entre las propias universidades también es crucial. Y obviamente toda esta situación de crisis sanitaria pues ha impulsado estas asociaciones público-privadas a medida que todos estos modelos de educación superior han ido evolucionando, han ido innovando, incluso, ¿por qué no?, han ido incorporando más canales, como puede ser, digamos, también un modelo de educación digital que se ha visto afianzado, ¿no? Por otro lado, si históricamente las universidades públicas han liderado todo el crecimiento de las asociaciones público-privadas dentro del ámbito académico, este hecho se sigue manteniendo, ¿no? Actualmente vemos como, por ejemplo, en el 2020 se produjo un aumento significativo de estas asociaciones entre universidades, diferentes proveedores de servicios, como pueden ser operadores de Program Management, ¿no? Los OPM famosos, bootcamps, iniciativas como la de los bootcamps también tomaron de especial relevancia, así como los diferentes itinerarios formativos, para que entre las propias universidades públicas, privadas y diferentes instituciones externas que brindan este servicio se hubieran establecido alianzas estratégicas para poder garantizar así la continuidad pedagógica durante el periodo de crisis sanitaria. De manera que aquí también yo creo que podemos ver un poco más con estos datos cómo se refuerza cada vez más el valor de este asociacionismo, ¿no? Pero ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en la educación superior hoy en día?
dentro de una, digamos, forma muy resumida, digamos, me he permitido incorporar 4 aspectos principales. Obviamente, la creación de estos consorcios es fundamental para optimizar los recursos y las buenas prácticas dentro de la región, ¿no? Todo lo que tiene que ver con consorcios entre universidades y el sector público-privado es fundamental para mejorar las redes de conocimiento. Esto es crucial. La dotación de capacitación a todos los agentes de la comunidad académica en todo lo relativo a competencias digitales es crucial para poder incorporarnos, digamos, de una forma más amigable a esta cuarta revolución que tanto hemos escuchado hablar, ¿no? Pero uno de los puntos claros que se han identificado además con toda esta situación de pandemia es la necesidad de este desarrollo de competencias digitales dentro de toda la comunidad de docentes, investigadores y estudiantes, ¿no? Es fundamental que estas competencias se asienten, digamos, dentro de toda la población. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el impulso de esta movilidad académica virtual mediante el reconocimiento de estudios es algo crucial para el desarrollo, digamos, social de nuestros países, ¿no? Es una palanca fundamental para todo este desarrollo social, ya que fortalece lo que podríamos decir una región más digital, que es uno de los puntos hacia los que queremos movernos. Es por ello que desde la UNESCO hemos lanzado, estamos impulsando, de hecho, el convenio regional de reconocimientos de estudios para Latinoamérica y el Caribe. Este convenio, digamos, que se enmarca dentro del convenio mundial de reconocimientos de estudios que ha lanzado la UNESCO. Caso significativo es que además el convenio regional de Latinoamérica y el Caribe fue el primero que se firmó en 1974 y no es hasta el 2019 cuando, digamos, vuelve a ponerse sobre la palestra y se asume este convenio dentro de los diferentes países de la región. Pero hoy en día es fundamental que todos nos pongamos de acuerdo para establecer un marco regional donde se pueda facilitar, obviamente, esta movilidad académica para mejorar los diferentes mecanismos que puedan garantizar así también la calidad de la educación superior dentro del marco del reconocimiento de la evaluación. Es fundamental que se reconozcan, digamos, el valor de los conocimientos, de las redes de conocimientos, de los títulos, de los estudios y de la experiencia que se pueda tener para poder fomentar así, digamos, tanto la movilidad académica, la gestión del talento y la inclusión social, ¿no? Es por eso que nosotros desde la UNESCO lo que hemos es lanzado este convenio dentro del marco de una campaña regional, dentro de la cual además se incorpora un curso de formación, diferentes actividades que estamos realizando precisamente para impulsar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de este convenio por los países miembros de la región. Obviamente es fundamental esta mirada, ¿no? Dotarle de una mirada regional a este tipo de iniciativas por el valor que tiene esta ratificación, ¿no? Ya que es fundamental la misma para que el convenio se haga efectivo y que así, por supuesto, se pueda reforzar todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional de nuestros países. No quiero extenderme mucho más, les dejo algunos enlaces, hay un video de presentación del curso que además los invito a registrarse todos para conocer un poco más el valor de este convenio, donde obviamente todo lo que tiene que ver con las redes de colaboración y la cooperación transfronteriza es fundamental, y un enlace al campus donde también podrán acceder al curso, ¿no? Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy en este conversatorio y vamos, estoy segurísima que en esta hora colocaremos sobre la mesa diferentes temas de interés para todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Yuma, por el apoyo y la colaboración y enlazarnos con Luis Eliezer Cadenas, porque dejaste la última palabra como redes de colaboración y entonces eso da el pie a que Luis Eliezer reciba el testigo. Todo tuyo, Luis. Muy bien, gracias, Luis. Y gracias a todos por esta invitación a participar en este tan importante evento con tanta gente representativa del rol de la ciencia en la región y de la importancia de los proyectos y actividades que estamos desarrollando. Muchas gracias a la Conga también, Luis, por la coordinación de esta actividad. Si me permiten un momentito presentar, ¿puedo compartir pantalla? No sé quién tiene la capacidad de darme la opción. Ahí ya tengo. Perfecto.
Pues nada, yo quería iniciar por clarificar a la audiencia un poco cuál es el rol de Red Clara, qué es lo que hacemos en la región, y también fortalecer algunos mensajes que compartió Yuma y que creo que todos los que estamos en este conversatorio compartimos. Y me gustaría entonces finalizar un poco con lo que creo que son grandes retos y iniciativas que debemos abrazar de alguna manera como región Latinoamérica y buscar su aprovechamiento para mejorar nuestras posibilidades y oportunidades de desarrollo, ¿no? Tanto social como económico. Red Clara es básicamente la red de redes académicas o redes nacionales, la red de redes de investigación y educación de Latinoamérica. Lo que hace es fomentar a través de la infraestructura y del soporte de tecnologías y de conectividad la posibilidad de una cooperación activa a nivel global en el marco de un ecosistema enorme digital de redes de investigación y educación que existen. Estamos hablando que hay por encima de las 140 redes de investigación y educación a nivel mundial, y que integran de una manera muy activa a los distintos actores de los ecosistemas digitales de ciencia, tecnología y educación, ¿no? Esta organización tiene ya más de 18 años funcionando y dándole servicio a la región. Tenemos 11 redes nacionales que agrupan, como mencionaba Luis, mencionaba más de 1000 universidades, en realidad son más de 2000 y tantas universidades, que son parte de la cooperación, ¿no? Y va desde México hasta Argentina, incluyendo a una buena parte, como les digo, 11 redes nacionales en la región. Eso que ven ustedes allí es la infraestructura física de Red Clara, ¿no? Son las conectividades y las capacidades de transmisión de datos y de manejo de información que tiene Red Clara, tanto a nivel del continente como en conexión con Europa o con África. De las inversiones que ha hecho Red Clara para generar esta capacidad, una buena parte ha sido con el soporte y el apoyo de la Comisión Europea en múltiples proyectos desde su fundación. El último de esos proyectos es un proyecto que este año estamos celebrando, que estamos llegando a los objetivos que nos habíamos planteado ya hace algunos cuantos años, de conectar directamente Europa con Latinoamérica con un cable con gran capacidad de conectividad dedicada exclusivamente para los temas de ciencia, investigación y educación. Ese es el proyecto Vela. El proyecto Vela ya tiene desplegado este cable en el Atlántico. Estamos esperando las próximas semanas o el próximo mes y algo para tenerlo ya iluminado y cursando tráfico. Y para mí, desde el punto de vista de la construcción de capacidades en la región, representa un salto cuántico, para hacerle aquí un guiño a los físicos de la reunión, de la mesa. Para mí es un salto cuántico de capacidades y de la oportunidad que nos brinda este tipo de tecnologías de integrarnos a un proceso que está en pleno despliegue, que está en pleno desarrollo, que es el de la cuarta revolución industrial, ¿no? Como le llaman algunos, la industria 4.0, o como le llaman los japoneses, la sociedad 5.0, ¿no? Es un proceso de transformación que a Latinoamérica la toma en un proceso de digitalización todavía. O sea, estamos hablando que la región aún no ha completado la revolución anterior que ocurrió en los países desarrollados mucho antes, y que tuvo su reventón de la burbuja financiera hacia el año 2000. En Latinoamérica todavía tenemos grandes brechas digitales que hacen que se sumen dos procesos de transformación muy importantes, porque la revolución industrial, la cuarta revolución industrial representa la combinación de una cantidad de tecnologías para la producción de bienes, servicios y el desarrollo económico. Ahí hablas de la integración de tecnologías como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y muchas otras que usan la infraestructura desplegada en la tercera ola para poder desarrollar sus actividades. Y nosotros aún tenemos brechas que nos impiden incorporarnos incluso a la ola anterior. Entonces, yo creo que tenemos que tomar el reto y el compromiso como región en una época en la cual la cooperación internacional está
buscando los mecanismos para poder ayudar a la integración de muchos países en el mundo a este proceso de transformación, a reducir los problemas de brecha tan importantes de ingreso, de desigualdades económicas, de desigualdades en términos de educación y muchos otros. Tenemos que tomarlo y llevarlo adelante y aprovechar estas capacidades que tenemos para poder, usando la ciencia, la educación, la tecnología y la innovación, promover el desarrollo en la región, ¿no? Nosotros estamos completamente a la disposición para poder prestar soporte con nuestra plataforma para esas actividades de cooperación. Y estamos trabajando arduamente para que esas actividades de cooperación se manifiesten más allá que en los temas de conectividad, en programas como el de la Conga, que aprovecha esas capacidades, aprovecha esas tecnologías para desarrollar un programa de fortalecimiento de capital humano en la región, gracias a que se pueden integrar estas cooperaciones de manera mucho más eficiente. Pero necesitamos que lo hagan otras disciplinas más allá de los físicos, que siempre son creativos y avanzan muy rápidamente, pero hay muchas otras disciplinas donde necesitamos utilizar esa capacidad, integrarnos ampliamente y lograr tener un impacto real en lo que es la capacidad de desarrollo de la región. La agenda, por ejemplo, digital EULAC, el ILAC 2022, plantea muchos de los aspectos asociados a este planteamiento que yo les hago. Y bueno, quiero en primer lugar, y ya un poco para ir cerrando mi presentación y mi introducción a esta conversación, decirles que, como les indiqué anteriormente, estamos abiertos a la colaboración con quienes requieran y crean que pueden utilizar esta infraestructura, que la consideramos un bien público regional, para fortalecer las actividades de la región, sea la actividad que sea, incluyendo el uso de la misma plataforma para el desarrollo, por ejemplo, de lechos de prueba o desarrollo de tecnologías o fortalecimiento de iniciativas que puedan promover, como les digo, actividades creativas, creadoras y de desarrollo para toda Latinoamérica. Así que yo los invito a que consideremos eso. La vida hoy día a nivel global y el manejo de la ciencia, la educación, la tecnología y la innovación es un solo ecosistema. Y la única manera de ingresar y participar en ese ecosistema es estar dispuesto a basarnos en las estrategias de colaboración global en las cuales está hoy día orientado el mundo, ¿no? Y mucho más importante, en un año como este que estamos saliendo, espero yo, en algún momento, de una situación tan compleja como la que hemos tenido con la pandemia. Entonces, mi invitación amplia a todos los que nos están viendo, a las personas que están en este panel, a que trabajemos hombro con hombro en construir mucho más de lo que podemos construir si lo hacemos individualmente y con la capacidad de cooperación que tenemos en la región. Gracias, Luis Eliezer. Y efectivamente, ese tablero que tú nos mostraste nos permite construir cosas y valor agregado. Y en ese caso, Fernando Quevedo nos acompaña. Fernando fue director del Centro de Física Teórica de Trieste, que es uno de los centros que ha cambiado la manera de hacer ciencia en muchas partes del mundo. Y Fernando tomó una bandera que es: vamos a sacar el centro de Trieste y lo vamos a llevar a diferentes sitios. Eso también está cambiando muchas cosas. Y ahora está al mando o representando o empujando cuál es esa infraestructura de América Latina en grandes equipos, en grandes instrumentos, que se apoya sobre los conectores que tú nos das. Fernando, el piso y la pantallita es suya. Okay. Bueno, muchas gracias Luis por la presentación, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estoy representando lo que se llama Last Free, y eso es el nuevo logo que introdujimos debido a esta reunión. O sea que es una muestra de que estamos empezando, es una iniciativa que es relativamente joven, y les voy a explicar de qué se trata. Como mencionó Luis, yo era el director del Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, en Italia, y colaborando con los colegas latinoamericanos, en particular en Brasil, logramos crear el ICTP CIFER, que es un instituto a nivel latinoamericano para promover la ciencia en todo
Sudamérica, digamos, en toda Latinoamérica. Y para el 5º aniversario de la fundación del instituto, nos preguntamos qué tanto podríamos llegar. Digamos, simplemente era reunir a los colegas, dar cursos y promover colaboraciones, o si la comunidad de científicos, de físicos en particular, de la región podría tomar una iniciativa mucho más ambiciosas. Y de ahí surgió la idea de LASFRI. LASFRI quiere decir el Foro Estratégico Latinoamericano para Infraestructuras de Investigación. Es un nombre muy largo y pusimos el 4 ahí para hacerlo un poco más complicado todavía. Y entonces hemos trabajado ya más de 4 años en desarrollarlo, y les voy a explicar un detalle más o menos lo que es. Esta es la página web, si quieren la información del LASFRI. Pusimos todo en inglés para tener el acceso a todo el mundo. Pero la idea fundamental es la siguiente: de alguna forma la comunidad se va formando poco a poco, con pocos científicos en cada país. Somos pocos los que logramos hacer investigación o trabajar en nuestra área, pero a nivel de toda la región ya hay una masa crítica de científicos trabajando en diferentes experimentos de física de altas energías, en nuestro caso, o de astropartículas, etcétera, astronomía también. Y si se podía planear así, siguiendo los ejemplos de Estados Unidos, de Europa, de Asia, planear cómo se pueden hacer de una forma estratégica los experimentos en el futuro. Eso suena un poco ambicioso, pensando en Latinoamérica con tantas limitaciones que tenemos y problemas de financiamiento y de desarrollo y otras grandes necesidades, pero hay que pensar que, por ejemplo, el CERN, que es el laboratorio más grande del mundo, que todos hemos oído de tantos descubrimientos que se han hecho, la sede de donde se empezó la World Wide Web, la red de Internet, y el descubrimiento del Higgs, etc. El CERN se fundó en los años 50, cuando Europa estaba saliendo de una guerra terrible y los países estaban en una condición no muy positiva. Sin embargo, se unieron para crear un laboratorio que es ahora el laboratorio principal de todo el mundo. De una forma, la unión de los países logra vencer a potencias más grandes como Estados Unidos, etc. Entonces, no es tan loco pensar que Latinoamérica se podría unir en planear los experimentos que se pueden hacer en el futuro. Ya se sabe, todos sabemos que hay experimentos en Chile, por ejemplo, donde se han hecho grandes descubrimientos en astronomía por las condiciones que tiene Chile. Brasil está creando un ciclotrón que es de los mejores en el mundo, pero tiene poco uso, realmente, aunque la comunidad brasileña es grande, realmente todavía hay espacio para que se lo use los usuarios del resto de Latinoamérica. Y si Brasil tiene un ciclotrón, no hay razón de hacer un ciclotrón en Argentina, porque está muy cerca. Argentina podría planear hacer otro tipo de experimentos, etc. Entonces, surgió en base a la comunidad esa necesidad de crear este foro estratégico. Les ilustro la historia porque de alguna forma refleja nuestra realidad. Surgió de los científicos y ahí falta el asunto, es el apoyo oficial. En Europa ahora es más fácil porque está la Comunidad Europea. En Latinoamérica no existe tal organización. Entonces, recurrimos a las reuniones ministeriales que se hacen cada 2 años de todo Iberoamérica, de ministerios de ciencia y tecnología. Entonces, logramos presentar el proyecto en la reunión del 2018, donde fue aprobado que se realizara, que se explorara, y fue ratificado ahora en la reunión del 2020, en octubre del 2020, que al final lo ratifican los jefes de Estado, etc. Y entonces, mientras tanto, hemos trabajado totalmente independiente los científicos para crear este tipo de infraestructura. Logramos unir a toda la comunidad latinoamericana. Para darles una idea de números, son del orden de unos 1000 científicos, digamos, en toda la región. Y logramos conseguir, digamos, la propuesta de unos 40 diferentes experimentos y proyectos en general que se pueden hacer,
Algunos se están realizando ahora, son en colaboraciones que ya existen o existían, y otros proyectos a corto y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, sobresale el Andes, que es el túnel que se planea hacer entre Chile y Argentina, donde quería perfectamente un experimento subterráneo para buscar materia oscura, neutrinos, etc. Em, la aprobación de parte de los ministerios, de los ministros, fue como un proyecto piloto, eso lo quiero enfatizar, porque también había surgido esta idea de una estrategia a nivel regional, había surgido también del sector de los países, de los gobiernos, digamos, y se estaba discutiendo con la Comunidad Europea, etcétera. Entonces, también hay proyectos sobre, por ejemplo, cambio climático o energía, cosas que se podrían hacer, pero se nos aprobó a nosotros como un proyecto piloto que eventualmente, cómo se va desarrollando, puede ser un ejemplo para que se desarrolle en muchas otras áreas. El tema de esta, de este proyecto es muy grande. Vamos a ver, aquí tengo una lista que salió un artículo en una revista Symmetry, que aquí está el link, el enlace. Y para dar una idea de todos los diferentes experimentos, es una revista que saca Fermilab, que es el laboratorio más grande de Estados Unidos, y para promover esta iniciativa de Latinoamérica. Y entonces, no solamente son muchos experimentos, sino que requiere todo esto, el planear para formar gente, y ahí es donde encaja con la discusión de hoy. Parte de esto es formar personal calificado. Y es importante la colaboración en toda la región, porque, por ejemplo, países grandes como Brasil, Argentina, México tienen, localmente tienen muchos recursos, pero países pequeños como el mío, Guatemala, eh, los científicos pueden participar en grandes proyectos solamente si se unen ellos. El país mismo no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, Latinoamérica es perfecta para que haya una colaboración entre todos los países para que todos los científicos puedan estar realmente involucrados en proyectos de punta. Y esto también toca problemas también de la región, porque la gente preparada en estos experimentos, ya lo ha demostrado el CERN, tienen impacto en la sociedad en muchos aspectos, la parte computacional, la parte de desarrollo de infraestructura, la parte de ingenierías. Ya lo ha probado, por ejemplo, en esta comunidad, el apoyo al COVID. Varios de los representantes de estos experimentos han estado involucrados también en ayudando a sus países en modelaje, etcétera, sobre el COVID. O sea, sí hay impacto a nivel de la sociedad. El, eh, la iniciativa se ha ido formando, digamos, tenemos un plan de trabajo que se ha ido elaborando. Reina es parte de las personas que han estado trabajando, pero somos muchos científicos trabajando en esto. Ahí está, les invito a ver la página web para que vean todos los documentos que se han hecho y el plan que se tiene para el futuro. En parte nos ha sido difícil por la falta de una estructura que se encargue, una especie de unión de toda Latinoamérica sobre del Ministerio de Ciencia o algo así, para que nos dé un aval, y por eso solamente recurrimos a estas reuniones bianuales. Entonces hay mucho por hacer. Para terminar, les quería mencionar que nuestra iniciativa inspiró a otra iniciativa que se llama ASFAP, y ahora se está formando la estrategia a nivel de todo el continente africano con la misma visión. Entonces, yo estoy en el comité de asesores internacionales, y están con una visión parecida, es de que los científicos de la región tomemos responsabilidad sobre qué es lo que se va a hacer y en qué se va a enfatizar la participación de la ciencia en nuestros países. Entonces, bueno, les invito a ver la página web nuestra, pero también la de ASFAP, para ver cómo tener estos proyectos ambiciosos que van a muy largo plazo. Es un buen momento de empezar, y es importante que toda la región esté unida, y todos juntos podemos realmente levantar a la región. Bueno, muchas gracias.
Les dejo. Gracias, Fernando. De verdad, muchas gracias. Y ese efecto bola de nieve, sobre todo en regiones que requieren la autoorganización, es clave. Desde Red Clara se han desarrollado muchas cooperaciones, porque la situación es bastante similar con Ubuntu.net, que es la red de redes panafricana. Y fácilmente podemos. Uno de esos efectos bolas de nieve es la referencia. Y Lautaro acá nos va a contar de esa necesidad que hay de preservar lo que producimos en esas 2000 y tantas instituciones que nos habló Luis, y que también tiene que ver con la preservación de preprint, tesis de grado, que dentro del ambiente académico es absolutamente indispensable. Lautaro, bienvenido, gracias por apoyarnos. Sé que saliste de bateador designado, decidimos quienes jugamos béisbol, pero bueno, nada, adelante. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos. Para mí es un gran honor estar con semejante mesa. Tengo que decir que originalmente es un honor que me llegó de improviso, porque originalmente iba a estar Bianca Amaro, que es nuestra presidenta, y por un tema de salud que tuvo que atender hoy, de improviso no va a poder estar, así que bueno, me toca a mí reemplazarla, a alguien que es irreemplazable, así que trataré de hacer lo mejor de mi parte. Gracias a todos y a todas por el espacio. Bueno, como decía Luis, la referencia es precisamente algo que comenzó y que comenzó con un proyecto que presentó Red Clara en el año, y que se empezó su ejecución en el año 2010 y se ejecutó hasta el 2013, fue financiado por el BID, fue un proyecto de fondos públicos, de bienes públicos que por suerte y por el trabajo de todos los países que participaron, se consolidó de proyecto a ser una iniciativa regional. Y entonces formamos la Red de Repositorios de Ciencia Abierta, que fue finalmente una asociación de países, de autoridades gubernamentales que firmaron un acuerdo, los gobiernos firmaron un acuerdo y dieron nacimiento a la referencia en 2012. Es importante decir esto porque la referencia con los años se ha convertido en el ámbito donde se discuten y se deciden y se genera consenso acerca de las políticas públicas alrededor de la ciencia abierta. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar en esta estrategia basada en el concepto de nodo nacional, un poco pensando e inspirados también en las redes que conforman Red Clara, con las que colabora Red Clara, y este concepto de nodo nacional nos permite a nosotros conformar una iniciativa, distribuir esfuerzos, financiamiento e infraestructura en ciencia abierta, pero al mismo tiempo tener la idea de una federación de nodos, donde cada país conserva la potestad de poner a disposición su producción y por sobre todas las cosas discutir, respetando en este ámbito, en este foro, discutir y consensuar respetando las diferencias. Nosotros tenemos un continente o un subcontinente con muchas particularidades, con muchas similitudes, pero también con muchas diferencias, con muchas diferencias en términos de equidad. Entonces, la referencia es ese ámbito donde nosotros intentamos construir juntos una forma de visibilizar la producción de nuestros científicos y de nuestras instituciones, de las universidades, a través de los repositorios, que son nuestra unidad de información. En general, se encuentran en las universidades o en los institutos de investigación que están financiados con fondos públicos. Entonces, la referencia trabaja sobre la idea de que todo lo producido y financiado en investigación con fondos públicos debe estar a disposición en acceso abierto para toda la comunidad. Entonces, nuestro principal objetivo justamente es desarrollar y articular, tanto en políticas como en tecnología o como en acuerdos, todas las herramientas para que esa producción esté en acceso abierto para todo el mundo.
desde el depósito en los repositorios hasta los mecanismos que nosotros les decimos cosecha o recolección o agregación de esos contenidos, el trabajo con sus metadatos, con la información que se puede brindar acerca de esos artículos o producción, para que sea fácilmente encontrable, compartible e interoperable a nivel de todos los sistemas de ciencia abierta a nivel global. Entonces, en ese contexto nosotros, todo fue evolucionando, y en principio estábamos dedicados a la literatura científica, pero el mundo fue abriéndose más, y el tema de los datos de investigación, que hoy es una de las principales líneas que nos ocupa, fue evolucionando, y entonces entendemos, tengo que decir que nosotros entendemos, cuando hablamos de producción científica, no solamente a la literatura ya, sino a los datos, a los metadatos, no solamente de los productos, o sea, la producción, sino también de los insumos que permitieron llegar a esa investigación, y también así también de los procesos del trabajo de investigación. Porque algo que también se está comenzando a impactar fuerte son los sistemas de Open Peer Review y de un montón de datos y de procesos que podemos llevar al campo de la ciencia abierta para ser más transparente y más accesible a todo nuestro trabajo. Entonces, la producción se ofrece, nosotros ofrecemos mecanismos, un portal y software para que todos estos países que ven aquí, que hoy somos 11, y que tenemos además una incorporación reciente que fue la de España, como país externo a Latinoamérica, pero asociado por una cuestión de cercanía cultural y de colaboración científica, de tradición de colaboración científica. Estos son nuestros nodos, junto con Red Clara, que es muy importante en nuestro ecosistema, porque no solamente fue la organización madre que presentó el proyecto original, sino que nos ha seguido acompañando y hemos seguido colaborando de forma muy activa con Red Clara, así que Red Clara es también un socio. Estos son los países que nos integran, y estamos siempre creciendo e incorporando nuevos países. Últimamente, como les decía, se incorporó España y Panamá, y esperamos tener más incorporaciones este año. Además de la colaboración de los países o de los nodos, los llamados nodos nacionales, nosotros colaboramos con varias iniciativas a nivel regional y también a nivel global, principalmente con OpenAIRE, que es nuestro proyecto, digamos, hermano, con grandes diferencias, por supuesto, en términos de recursos y de avances, pero tenemos también modos de colaboración con las principales empresas que desarrollan o iniciativas que desarrollan justamente los software que permiten poner en acceso abierto la producción en los repositorios, con Zenodo, con el CERN, con distintas iniciativas que, bueno, están enumeradas, y últimamente hemos firmado un acuerdo de cooperación muy importante con África. Estaban recién mencionando Ubuntu, y a Wokren, también con Wokren y con ASREN, las tres redes africanas, hemos firmado un acuerdo de colaboración, empezamos un piloto en el que van a probar el software que nosotros desarrollamos, y eso creemos que es muy importante en términos generales también para la colaboración y la alineación de políticas entre Latinoamérica y África, ¿no? Entonces, nuestro modelo, o lo que nosotros, los ejes sobre los que trabajamos, en general son estos acuerdos sobre los bienes públicos con los países. Nos sentamos y discutimos una serie de políticas y cómo vamos a avanzar, intentando avanzar cooperativamente y colectivamente. También aprovechar las experiencias de los países que están más adelantados en algunas cuestiones como otros. En Argentina, por ejemplo, hay una ley de acceso abierto, y hay otras cuestiones, no solo en términos de legislación, sino de tecnología y demás, que siempre estamos intentando alinear y compartir. Las directrices, que es lo que hace que nosotros seamos interoperables, es decir, que cuando se comparte esta información por los medios electrónicos, nosotros sigamos una serie de metodologías para que esa información tenga una serie de vocabulario, sea catalogada de la forma correcta y pueda ser compartida no solamente entre los países de la región, sino también
que sea interoperable y visible en proyectos como OpenAIRE, que tienen ya un alcance global. Y por último, lo que hacemos, y es una de nuestras principales actividades, es que nosotros hemos hecho todo esto desarrollando una plataforma de software de acceso abierto en open source, que está instalada en todos los países que forman parte de la referencia. También está instalada en otros socios, está instalada en Portugal, que ha adoptado el software de la referencia como parte de su plataforma, y ojalá con este piloto también forme parte de la infraestructura en África. Entonces, esta tecnología que nosotros desarrollamos nos permite cumplir con todo esto que les estaba contando, ir adaptándonos a los cambios e ir desplegando una misma infraestructura en toda la región, una misma plataforma sobre las infraestructuras de la región. Nosotros tenemos nuestro portal que pueden encontrar y visitar, donde nosotros reunimos toda la producción que cosechamos y que agregamos de la región. Pero lo que quisiera decir en el contexto de esta charla es algunos de nuestros principales objetivos. Como les decía, es aumentar la visibilidad de la producción, no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos respecto de poner a disposición todo lo financiado con fondos públicos para que esté accesible no solamente a las comunidades de investigadores, sino a la sociedad en general. Entonces, la socialización de ese conocimiento para nosotros es uno de nuestros principales objetivos. Ahora, más que nunca, la preservación y la reutilización de los datos de investigación. El COVID nos ha mostrado que podemos avanzar más rápido si somos abiertos. Entonces, nuestros esfuerzos hoy y en los próximos tiempos estarán alrededor de poder lograr infraestructuras locales, regionales, para que los investigadores puedan depositar sus datos de investigación y también para que esos datos de investigación se puedan reutilizar. Es decir, que un investigador que hizo algo y tiene la suerte de tener acceso a un equipamiento, pueda compartir esos datos y otros investigadores puedan realizar nuevas investigaciones sin necesidad reutilizando esos datos y sin necesidad del acceso a ese equipamiento. Entonces eso creemos que es importante también para optimizar el uso de los recursos, o como decían recién, no hay necesidad de tener el mismo equipamiento en dos países, también se puede compartir, y creemos que los datos abiertos son una forma también de lograr esto. Y también a mediano plazo lograr un cambio cultural que necesitamos en los métodos también de evolución de los sistemas de evaluación, para que todo lo generado y lo depositado en ciencia abierta sea valorado y sea complementario al menos a los métodos de evaluación que se utilizan, para también lograr en los investigadores el cambio cultural que necesitamos para que toda la ciencia sea más abierta. Entonces, ese objetivo es un objetivo que tenemos que perseguir desde los gobiernos, desde las instituciones, y es un cambio que se va a dar gradualmente, pero que es un importante incentivo para que nuestras comunidades compartan y hagan que sus datos y sus publicaciones estén al acceso de toda la sociedad. Creo que esto es todo de momento. Gracias. Gracias, Lautaro. Y efectivamente, digamos, tú has dado en el clavo de una realidad absolutamente estremecedora. Haber tenido los datos, la secuencia del virus tan rápido, dispuestos para todo el mundo, hizo que la humanidad pueda enfrentar este problema que es de escala humana. Tener en este momento casi una docena de vacunas con distintas aproximaciones era la única manera, a partir de un conocimiento inicial y de ahí desarrollarlo de distintas formas. Y para eso hay que vivir la ciencia abierta, hay que vivir la colaboración, hay que vivir la cooperación. Y eso es parte de ese motivo de vida de la Conga, y ahora Reina nos abrirá ese espacio. Cómo vivimos, cómo formamos, cómo ayudamos a que nuestros estudiantes vivan esos procesos. Reina, todo tuyo. Gracias, Luis. De verdad es un placer estar acá con ustedes, con estos distinguidos panelistas, y tener esta conversación tan importante para el desarrollo de nuestra región
y sobre todo el desarrollo de la educación superior en nuestra región. Luis, si me permites, para compartir. Gracias. Perfecto. En esta primera intervención, yo quería abordar 3 puntos principales. El primer punto es cómo la manera en que trabajamos en ciencia, en la ciencia moderna, ha originado la creación de ecologías digitales o redes virtuales de colaboración. El segundo punto es presentar una de estas redes o de estas ecologías digitales en la región latinoamericana, que es la Conga Physics. Y mi tercer punto, quería enfatizar el rol articulador de estas ecologías digitales y estas redes en los 3 puntos que hemos estado discutiendo y que han venido a colación una y otra vez en las exposiciones anteriores. ¿Cuál es el rol articulador de estas ecologías digitales en cuanto a infraestructura compartida, colaboración internacional y ciencia abierta? La importancia de este movimiento, no solo en nuestra región, pero a nivel global. Empiezo con el primer punto. Actualmente, la manera en que hacemos ciencia se ha ido más y más hacia la parte de colaboración y colaboración internacional. Esto básicamente tiene 2 orígenes. El primero es que las preguntas que nos planteamos y los problemas que nos planteamos son cada vez más complejos. Y estos problemas y estas preguntas que tratamos de responder van desde preguntas sobre intentar entender el universo, que es lo que hacemos los físicos de partículas, hasta ejemplos que tenemos y que son muy cercanos actualmente, como es una pandemia global, en el caso del COVID, o el calentamiento global. Entonces, estas preguntas son cada vez más complejas y además no solamente están afectando una región, una localidad, una ciudad, sino que afectan globalmente. Nos afectan globalmente, como es el caso del cambio climático. Además, por otro lado, hemos tenido una evolución de las herramientas digitales que están a nuestra disposición, lo cual hace que la ciencia no solamente sea colaborativa e internacional, sino que cada vez más necesitamos hacer uso de las herramientas digitales que están a nuestra disposición, porque los datos que estamos generando son cada vez mucho más grandes. ¿Okay? Esto ha dado lugar realmente a la generación o a la creación de herramientas, de redes virtuales de colaboración a nivel de investigación, pero también a nivel de enseñanza. Y una de estas redes, una de estas ecologías digitales es la Conga Physics. La Conga Physics es la Alianza Latinoamericana para el Desarrollo de Capacidades en Física Avanzada. Es una red compuesta de 11 universidades, 8 universidades a nivel latinoamericano, 2 en Colombia, 2 en Ecuador, 2 en Perú, 2 en Venezuela y 3 universidades en Europa. Entonces diríamos es una red europea latinoamericana, una universidad en Alemania, 2 universidades en Francia, y también contamos con la participación de aliados científicos importantes, como es el caso del CNRS, como es el caso del CERN, como es el caso del DESI, como es el caso del ICTP, del que ya escuchamos hablar anteriormente, pero también de socios industriales. Acá pueden ver algunos de ellos, en particular Red Claro. Y esto hace que cerremos en esta ecología digital esta relación tan intrínseca que es importante desarrollar entre la academia y el sector industrial y el sector comercial. La Conga Physics en particular, está cofinanciada por el proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea. Y una de las, diríamos que la fortaleza más grande de este tipo de ecologías digitales, como es el caso de la Conga Physics, es que tal vez cada una de las instituciones que está participando en el proyecto no tiene los recursos. Tal vez tiene una masa subcrítica de personal o una masa subcrítica de recursos. Pero juntos sí tenemos, juntos podemos unir nuestros recursos y crear
proyectos que nos ayuden al desarrollo de la educación superior y de la investigación en la región. Entonces, al final, las ecologías digitales lo que nos hacen es un modelo de trabajo, donde no solamente no tenemos equipos distribuidos geográficamente, sino que tenemos un solo equipo. Un solo equipo, simplemente que los miembros de esos equipos están distribuidos en diferentes países. Desde el punto de vista práctico, la Conga Physics ofrece un programa de especialización de 1 año en física avanzada. Este programa es un programa de especialización a nivel de maestría y se inserta en las diferentes maestrías de las instituciones latinoamericanas que están participando, que son 8 universidades. Este programa, algo que es muy interesante es que el programa es común y es interinstitucional. Es el mismo programa que se está dando en las 8 universidades latinoamericanas y está apoyado en la instalación de laboratorios de instrumentación interconectados. Eso hace que estudiantes que están en Perú puedan tener acceso remoto a instrumentos en Colombia, por ejemplo. Ahora, otro punto importante del proyecto La Conga es que tenemos 3 ejes de educación para los estudiantes que tenemos dentro del proyecto. No solamente hacemos énfasis en la parte teórica, sino que también hay un énfasis muy importante en la parte de análisis de datos y en la parte de instrumentación, que es bastante innovador para nuestra región latinoamericana. Exponer a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros investigadores, a este ecosistema, a esta manera de trabajar, expone a los integrantes y a los miembros de esta comunidad, de este proyecto, a una variedad de conceptos, de técnicas, inclusive de instrumentos que no son accesibles de manera clásica, que muchas veces no podemos encontrar en los libros de texto, o que no están disponibles localmente, pero juntos todos los recursos lo podemos lograr. Y esto me lleva al tercer punto que quería tocar, y era el rol articulador de este tipo de ecologías en los temas que hemos tocado acá. Tenemos 3 temas. Infraestructura compartida. Como comentábamos, la idea es que los estudiantes y los miembros de la comunidad tienen acceso a los instrumentos científicos que están instalados en las diferentes universidades. Entonces, estudiantes, profesores, investigadores en un país como Perú pueden tener acceso a los instrumentos que están instalados en Colombia. Estudiantes en Ecuador pueden analizar los datos de los instrumentos que fueron tomados por los instrumentos en Perú o Ecuador, por ejemplo. Por el otro lado, la colaboración internacional. Nuestros estudiantes, desde pequeños, las nuevas generaciones, se están formando ya en un ambiente, como en el ambiente en que hacemos la ciencia moderna, en un ambiente internacional, en un ambiente colaborativo. Y el tercer punto es la ciencia abierta. Nosotros hemos hecho muchísimo énfasis dentro de la Conga Physics en todos los aspectos de reproducibilidad científica y acceso abierto a todos los contenidos que estamos produciendo dentro del proyecto de la Conga Physics. Las clases, los videos, las diapositivas, los programas, los datos que están tomando estarán disponibles de manera abierta para que sean aprovechados inclusive por otras instituciones que están fuera del proyecto en el futuro. Entonces, finalmente todo esto lo podemos ver como una filosofía de trabajo que nosotros creemos que debe ser la universidad del futuro y que esperamos que ecologías similares a estas puedan ser desarrolladas no solamente en física, pero en otras áreas de la ciencia. Eso es todo por el momento. Gracias. Gracias, Reina. Y ya cerramos el primer ciclo con Rafael Anta, que nos acompaña desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Por aquello de que amor con hambre no dura, entonces bienvenido, Rafael, a este grupo. Muchísimas gracias, Luis, y gracias a todos por esta oportunidad de participar en este conversatorio. Yo les voy a hablar desde la perspectiva de una organización que brinda financiamiento y asistencia técnica a instituciones públicas, especialmente como ministerios de ciencia y tecnología, agencias de innovación o entes rectores de la política científica de cualquier país de América Latina.
Y lo que nosotros ofrecemos al final es financiamiento o asistencia técnica que sirve para financiar el diseño de políticas y su ejecución. Cuando hablamos de su ejecución, tanto vamos del fortalecimiento institucional hasta becas de posgrado o equipamiento de laboratorio y cualquier otra cosa que se imaginen. Y digo esto no como que lo hacemos todos los días, nosotros lo hacemos con la demanda que tenemos. Y la verdad que nos gustaría tener más demanda de eso, no por el afán de prestar más, sino por el afán de contribuir más a la ciencia. Pero eso lo dejamos para después si queda tiempo. En este conversatorio, a mí me gustaría traer tres cosas a la mesa, igual que Reina trajo 3, yo voy a traer otras 3. Y la primera es disrupción. La disrupción en el mundo de la educación. La disrupción en la educación quizás ha llegado más tarde, pero ha llegado. Y en la educación superior hay algunas disrupciones que están desafiando los sistemas establecidos que conocemos. Un ejemplo que se mencionó en la primera presentación de Yuma son los bootcamps, ¿vale? Y lo que está ocurriendo con esas disrupciones es que son muy rápidas. Y esas disrupciones son muy rápidas y las instituciones afectadas o desafiadas necesitan ayuda para poder entenderlas y ver cómo las pueden aprovechar. Entonces, ese es un primer punto, es velocidad. Velocidad de, bueno, la disrupción llega, pero si yo tardo en reaccionar 5 años, pues no hemos aprovechado la oportunidad que podía traer aquello. Entonces, esa es la primera. El segundo tema que quería traer es sobre el origen de los cambios, de estas disrupciones. Muchísimos de los cambios que estamos viendo y de los que se han comentado aquí anteriormente por Reina o por Fernando o por cualquiera de ustedes, no vienen desde arriba, no vienen desde las instituciones, no fueron diseñados de arriba hacia abajo. Muchas veces vienen desde personas que están en la comunidad científica, como es las Free, yo así lo entiendo, y también hay muchos cambios que vienen originados incluso por los propios estudiantes. Y esto está facilitado por el mundo conectado. O sea, la gente está conectada y la gente ya no pide permiso, prefiere pedir perdón. La gente dice, pero yo tengo una idea y yo creo que esta idea contribuye y entonces yo voy a ponerme en marcha. Y a nadie le impide encontrar al campeón del mundo o campeona del mundo de cualquier disciplina científica y ponerse de acuerdo para hacer algo, ¿no? Y lo cual, esto es una súper oportunidad. Pero que estos cambios vengan de abajo está bien, porque es la propia reacción de la gente que puede hacer cosas, pero las instituciones, si al final tienen que poner dinero o queremos que pongan dinero para hacerlo a escala, necesitan ayuda. Y hablando del origen de los cambios, a mí me gustaría también no olvidar la dimensión del tiempo. Ya no hablo de velocidades, hablo de tiempo. Cualquiera de ustedes que tiene un desempeño científico va a estar en esto fácilmente entre 40 y 50 años haciéndolo. Entonces, ustedes tienen prisa, pero ustedes saben que esto es de largo plazo y van a estar ahí por el largo plazo, ¿no? Pero las personas que toman decisiones en las instituciones no van a estar 40 o 50 años allí, van a estar 3 o 5 en el mejor de los casos. Entonces, la ventana de oportunidad de seducir, ayudar, convencer a los que toman decisiones en instituciones para que hagan lo que la ciencia necesita o la educación necesita, son plazos de 3 años o, vamos a decir, de meses, porque si queremos que hagan algo hay que convencerlos en los primeros meses para que luego lo hagan, ¿no? Y la tercera dimensión es la dimensión del financiamiento, que yo trabajo en un banco y lo puedo ver. Y vivimos, y esa es la parte más dura, vivimos y vamos a vivir por los próximos años una época de grandes limitaciones fiscales, de presupuesto, muy grandes. Y, o sea, ya veníamos apretados, pero encima con el impacto de la COVID, se imaginan que financieramente la región pasa mucho más estrés. Entonces, convencer ahora a los que tienen el dinero, ministro de Finanzas, ministro de Hacienda, convencerlo para que destine los mismos recursos o ojalá más a la ciencia, es un reto titánico. Y nosotros, esto es una opinión basada en la historia y estaríamos encantados de ayudar.
una de las cosas donde vemos un pendiente, vemos como institución de desarrollo y nosotros nos vemos como parte del pendiente, es una mejor justificación o argumentación de cómo contribuye la ciencia a la sociedad y al desarrollo económico. Ese muchas veces es el factor que hace falta para acabar de convencer al que asigna el presupuesto. El que asigna el presupuesto sabe que si gente pobre necesita protección social y hablamos de magnitudes de billones de dólares o de la moneda del país. Pero cuando hablamos de ciencia, muchas veces no hemos sido capaces de explicar bien por qué es tan importante. La COVID ha ayudado a demostrar que es muy importante, porque ya no es que tú tengas que hacer la vacuna, es que tú tienes que saber lo que está pasando. Y para saber lo que está pasando necesitas científicos. Y además de eso, lo mencionó Fernando, hay contribuciones de cualquier disciplina científica a un problema como la pandemia. Y llegaron otros problemas otro día. Pero ahí hay un pendiente en argumentar esa contribución, esa relevancia de la ciencia en el desarrollo de un país. Y por último, quería enfatizar uno de los temas que tocó Yuma al final en su presentación, que es la de los consorcios, la de sumar fuerzas. Porque muchos de los desafíos que se vienen, o vamos a decir de las oportunidades que están por delante, las tienen que aprovechar desde México a Chile, pasando por todos. Entonces, igual que no hace falta que cada país tenga un acelerador de partículas, hay muchas cosas que se pueden hacer entre todos. Nosotros como banco hemos hecho algunas cosas apoyando a los países para que lo hagan entre todos, como la referencia que mencionó Lautaro, y estoy convencido de que tenemos por delante mucho espacio para hacer más cosas a escala regional, lo cual contribuye a la integración, para acercar más el acceso a esos científicos a educación en la frontera y a experimentos y a las conexiones en las redes de conocimiento. Y con eso yo paro aquí. Gracias, Rafael. Entonces damos el paso ahora a la otra etapa de esta conversación. Y si se les quedó algo en el tintero a cada uno de ustedes, este es el momento y vamos a empezar a consolidar las preguntas que nos lleguen por los distintos sitios. Entonces no sé si alguien tenga en el tintero algo que no dijo porque el tiempo era tanto y que quería todavía decirlo. Este es el momento. José Ocariz levantó la mano y Luis Eliezer Cadena después. Os sugiero dar la palabra primero a Luis Eliezer, que será tal vez para completar. Yo tenía una pregunta. Perfecto. Venir después. Ok, entonces Luis Eliezer se le quedó algo en el tintero, así que te damos. Bueno, más que se me quedó, quería hacer un comentario a los comentarios que hizo Rafael, ahorita, relativos al tema de la explicación del impacto. Yo estoy de acuerdo en cierta medida, pero por otro lado estoy en algún aspecto en desacuerdo, ¿no? Yo creo que el problema más importante que tenemos con los compromisos políticos y con los compromisos financieros que tienen que asumir los países con el desarrollo está más acotado, no a que no se entienda el impacto de la inversión en ciencia y en tecnología en el desarrollo económico, porque eso está recontra confirmado, pero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Las revoluciones tecnológicas las produce las innovaciones, los aprendizajes, los desarrollos, las creaciones que genera la ciencia. Y por ejemplo, en este gráfico que lo tomamos de una fuente de base de datos de proyectos que se llama el proyecto Madison, se muestra cómo el desarrollo de esas revoluciones tecnológicas a lo largo del tiempo, el eje de abajo es el eje del tiempo, va creando mayores ingresos en las sociedades que invierten más sostenidamente en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, yo creo que hay muy poca duda al respecto. Eso aparece, ese gráfico en particular aparece en el último informe de la UNCTAD sobre innovación.
y es donde se menciona mucho de los impactos que tiene esta nueva transformación digital, que por cierto, cuando lo mencioné, me faltó mencionar el tamaño del mercado que representa lo que es la tecnología de la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de 350 billones de dólares en los próximos 5 años, ¿no? De un mercado que originalmente era mucho más pequeño que eso. Yo creo que el problema es un problema de largo versus corto plazo. Nuestros políticos tienen el incentivo de resolver los problemas de hoy, y no necesariamente de mirar el problema en el largo plazo. Si una persona que tiene que buscar votos para poder reelegirse tiene que decidir entre crear un programa asistencial donde da alimentos versus invertir en desarrollo de conocimiento y desarrollo social que se va a reflejar en el largo plazo, pues a mí no me queda ninguna duda que va a escoger el primero, porque lamentablemente no tenemos los incentivos correctos en términos de lo que significa un avance en el largo plazo, ¿no? Entonces, es simplemente una acotación. Yo creo que sí, efectivamente, tenemos que hacer un mejor trabajo de venta de lo que significa el conocimiento, la ciencia y la inversión en educación para las naciones, pero me parece que al final, si lo vendes bien igual, y aunque se entienda perfectamente, hay una cosa que está más en el objetivo político de corto plazo que lamentablemente juega en contra de esa posibilidad de una visión más de largo plazo. Era eso. Gracias. Rafael, y vuelvo a postergar a José, como le tiraron la pelota al campo. Bueno, sí, por alusiones. Yo estoy medio de acuerdo con Luis. Medio, pero voy a matizarlo. Quizás yo fui muy rápido en mi explicación. Definitivamente está demostrado hace décadas que la inversión en ciencia tiene unos impactos en crecimiento. Eso hace muchísimo tiempo. Pero eso a veces no le sirve al que decide en el Ministerio de Finanzas si da dinero o no a la ciencia. Y voy a tocar solo dos aspectos. Hay muchísimos, pero voy a tocar dos. O sea, ese gráfico yo también lo tengo y yo se lo puedo presentar al ministro de Hacienda, pero aún así a veces no mueves la aguja. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay una mirada, sobre todo de economistas, de economistas con la cabeza un poco cuadrada, que dicen, oye, si la vacuna la hace Astra en Inglaterra, AstraZeneca, pues ya la compraremos. O si el descubrimiento de la biología sintética Estados Unidos lo lidera, pues bien, ya compraremos lo que ellos hagan, ¿no? Hay todavía una mirada muy de, si ya lo hacen otros, ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿Vale? Yo no voy a competir con aquellos. Lo cual deja por fuera muchísimas consideraciones fundamentales de por qué la ciencia es importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo en los tiempos. El que toma la decisión, como quiere reelegirse o quiere ganar votos y visibilidad, necesita cosas que el resultado es en el corto plazo. Y por lo tanto, la ciencia son plazos de 10, 20, 30 años, ¿no? Pero otro de los aspectos muy importantes a considerar, que a veces no se habla tan en público, es la falta de confianza del que tiene el dinero con el que lo tiene que gastar. Algunas de las instituciones responsables de la ciencia son débiles. Técnicamente son débiles porque como no las han fortalecido, son débiles. Entonces, el que tiene el dinero dice, mira, yo a aquel no le voy a dar tanto dinero porque me da miedo qué va a hacer con él. No, sabe que no lo va a robar, eso está claro. Pero queda esa desconfianza de decir, ¿qué tanta capacidad tendrá esa institución de canalizar bien esos recursos? Que como son pocos, esperemos que los canalicen muy bien. Esa falta de confianza a veces es otro de los frenos. Nosotros hemos ayudado a fortalecer la institucionalidad de la ciencia en varios países. Y fortalecer un sistema científico toma como mínimo 10 años. 10 años tener una agencia bien instalada, funcionando, con gente con experiencia que recibe recursos y los sabe administrar, otorgar y ejecutar. Lo puedes destruir en 6 meses. Entonces, yo entiendo tu punto, Luis, el argumento de la inversión en ciencia está demostradísimo, pero no basta. No basta. Entonces, ahí hay que seguir trabajando, creo yo.
Gracias, Rafael. Ahora sí, José, tu manito hace efectos. Bueno, la voy a bajar entonces. Primero quisiera manifestar mi gratitud por esta interesantísima conversación que se ha desarrollado hoy. Intervenciones tanto de colegas y amigos que conozco bien, y entonces podía anticipar qué iban a decir, como de personas a las que escuché cosas muy interesantes, y quisiera un poco abundar sobre cómo extraer de esta conversación iniciativas que enlacen los diferentes institutos que están representados hoy en la discusión. Y pensaría yo comenzar con un ejemplo. Es decir, Yuma hablaba de la importancia de establecer reconocimientos institucionales de la oferta de educación superior en los países latinoamericanos. Entonces, eso efectivamente es algo que tiene que hacerse en buena parte de manera top-down, tiene que ser a través de protocolos oficiales, pero también varias intervenciones hablaban de la importancia de las actividades bottom-up. Entonces, por ejemplo, en la Conga estamos de facto estableciendo una acreditación pedagógica de la oferta de enseñanza de 8 universidades, pero es de facto, todavía no se va a manifestar por un reconocimiento de un diploma de máster único en las 8 universidades en física. Pero creo que es importante buscar los mecanismos de articular el trabajo tanto top-down como bottom-up para ser más eficaces. Ese es un primer punto. Otro punto que fue mencionado varias veces y que me parece crucial es que las actividades que se desarrollen por iniciativas, por ejemplo, de la comunidad de los físicos tenemos la mala manía de hablar mucho de nosotros mismos, pero bueno, es así. Nosotros los físicos creamos plataformas de contenido pedagógico. La infraestructura subyacente es útil para cualquier actividad de formación en educación superior, y entonces allí también los físicos vamos a necesitar que nos ayuden a ensanchar nuestra red de acceso, porque obviamente no tenemos en nuestro entorno directo la manera de hacerlo de manera eficaz. Entonces allí una malla que combine lo top-down con lo bottom-up lo podría hacer más eficaz, de tal manera que personas que trabajan en ciencias sociales, en humanidades, en biología, en la región, estén al tanto de lo que estamos haciendo y se busquen los interlocutores para enlazar las necesidades que ellos tienen con las primeras respuestas que nuestra comunidad está dando. Y obviamente, claro, pienso de nuevo en la Conga Physics, porque es lo que estamos haciendo, construir una plataforma común para estudiantes de 8 universidades e incluso más, porque tenemos muchos estudiantes de otros institutos que no forman oficialmente parte del consorcio financiado por la Unión Europea. Entonces, eran esos 2 puntos como posibles elementos de colaboración a varios niveles. Gracias, José. Tengo un par de preguntas del canal de YouTube. Una de ellas para Yuma es cómo implementar esas buenas prácticas para generar alianzas. Y tiene que ver un poco lo que estaba diciendo José. La Conga no nos deja dormir a varios de nosotros, y creemos que esos insomnios y trasnochos pueden repercutir en otras instancias. Y dejo también engatillada la pregunta para Lautaro. Dice, ¿cuál es la infraestructura con la cual cuenta la referencia? Por ejemplo, mi grupo de investigación puede pasar allá no sé cuántos gigas de datos. Hay capacidad de aceptar. Entonces, primero con Yuma y luego con Lautaro y con cualquiera de ustedes que quiera abordar estas preguntas. Buenas prácticas de alianza y capacidad de atender una alta demanda en un momento determinado. Sí, gracias, Luis. En cuanto a las buenas prácticas, yo creo que hay varias, y entre ellas, obviamente, la Conga es un claro ejemplo, ¿no? O sea, obviamente
y aquí sí hablamos del bottom-up y el top-down. O sea, aquí, si las diferentes universidades se alinean, establecen algún consorcio donde exista un modelo de reconocimiento de estudios de forma transfronteriza, ya ahí, digamos, hay un paso avanzado. Por ejemplo, más o menos lo que está haciendo la Conga. Hay iniciativas, por ejemplo, en Europa, impulsadas por el proyecto Erasmus también, que hay una universidad internacional ahora que se llama Ulises, que está compuesta por 5 universidades europeas. Esta universidad en estos momentos participan en 87 facultades, además, ¿no? Luego, además, hay más de 500 empresas que también están asociadas, digamos, están vinculadas a esta universidad, y otro tipo de asociaciones también. Tiene más de 1000 investigadores también asociados, digamos, a toda esta red de universidades que forman una universidad, ¿no? ¿Esto qué quiero decir? Que obviamente aquí ya se empiezan a evidenciar diferentes iniciativas de ámbito nacional, pero con un enfoque, digamos, regional, ¿no? Que es en el caso de Europa. Y este tipo de iniciativas son perfectamente extrapolables, digamos, a la región. Es un tema de... y por eso precisamente nosotros desde UNESCO estamos implementando el convenio regional de reconocimiento de estudios como herramienta. Claro, ¿cuál es la ventaja que tenemos en Europa frente a Latinoamérica? Pues un sistema único de créditos. O sea, esto es algo que obviamente ayuda de forma significativa a todos estos flujos, a esta movilidad virtual o a esta movilidad académica de forma mucho más expedita. Y ya no solamente estamos hablando de reconocimientos académicos y de la importancia que tiene obviamente el reconocimiento de un sistema internacional de créditos, que en Latinoamérica hemos tenido ya varias iniciativas y esperamos poder llevarlas a buen puerto, ¿no? Sino que también tenemos que contemplar que a todo esto se ha sumado todos los flujos migratorios, ¿vale? Y esto es un punto fundamental, tanto en Europa y obviamente en Latinoamérica es crucial, ¿no? El reconocimiento de esos conocimientos, ya no solamente del estudio, sino incluso del conocimiento, de la experiencia que yo pueda tener para incorporarme, digamos, a una titulación superior, a una universidad o a un puesto de trabajo, es fundamental, ¿no? Entonces estamos hablando del desarrollo de capacidades ahora. Y es ahí donde se busca diseñar un marco internacional para su reconocimiento. Entonces, en cuanto a buenas prácticas, el modelo consorcial, o sea, establecer alianzas entre las universidades, alianzas público-privadas, obviamente, como hemos dicho todos, yo creo los que formamos parte de esta mesa, ¿no? No solo entre universidades, pero también aquí es importantísimo, y si recuerdan uno de los slides que les ponía en cuanto al dato, es que aquí también necesitamos que se incorpore el sector privado, y es fundamental, porque obviamente entre las universidades nosotros podemos dar un reconocimiento significativo, digamos, a unos estudios, a una experiencia, pero quien avala también eso y quien, digamos, nos va a ayudar a impulsarlo es el sector privado, ¿no? Dotándole un reconocimiento a esos estudiantes, por decir, que forman parte de estos flujos migratorios en la región. Gracias, Yuma. Lautaro. Si mañana se muda un elefante para la referencia, le aguanta. Esa es una muy buena cuestión, porque es precisamente en lo que necesitamos trabajar todos como región en los próximos años. El tema de los datos es un desafío bastante superior al que fue el de generar repositorios de publicaciones, por una cuestión simplemente de peso y de volumen que tiene esa información y de la infraestructura subyacente que se necesita para contenerlo. Nosotros en Latinoamérica no tenemos, de momento, nada parecido a lo que existe, nada parecido a Zenodo o al CERN, aunque todos pueden depositar en Zenodo. Nosotros lo que estamos propiciando es la creación, en primer lugar, si se puede, de repositorios de datos a nivel de las instituciones, en las instituciones que puedan implementarlo. Y eso es una política importante para las instituciones, para las universidades, y es una necesidad que estamos empezando a detectar, como seguramente este grupo de investigación lo tiene y no sabe dónde poner los datos. Y a veces, a nivel de las universidades o incluso a nivel de los gobiernos, no hay demasiada conciencia de lo que estamos perdiendo por no invertir en eso, no dedicar esfuerzos a eso. Cada vez está más claro, y yo creo que muchas instituciones ya lo están
ya lo están entendiendo, y nosotros desde la referencia lo que estamos haciendo es, primero que nada, ofrecer las experiencias de los países que ya avanzaron y de las instituciones que ya avanzaron a los que quieren hacerlo. Entonces estamos creando un grupo de trabajo para, estamos empezando a trabajar también junto con RDA, para crear grupos de trabajo regionales para apoyar no solo los temas de creación de infraestructura, sino también de las buenas prácticas, como son la gestión, los planes de gestión de datos y todo lo que viene acompañado y lo que se necesita para poder tener una política de gestión de datos, de preservación de datos y de visibilidad de datos que sea sustentable en el tiempo. Ahora, lo que nos gustaría también es tener la posibilidad de crear una infraestructura regional en ese sentido. Y ahí es donde, pese a que el propósito de la referencia o el negocio de la referencia no son los servidores, digo, no es la infraestructura de cables, sino más bien lo que tiene que ver con la información y lo que tiene que ver con lo que viaja en esos cables o con lo que viaja o lo que se almacena en los servidores. Entonces ahí vemos una sinergia muy interesante con Red Clara y con las redes nacionales, porque creemos que podemos pensar, y con otras iniciativas también, digo, necesitamos buscar financiamiento para poder crear esas infraestructuras a nivel regional, ojalá de forma compartida y sustentable, pudiendo tener múltiples almacenes y haciéndolo replicable, y pudiendo generar realmente una infraestructura que sea utilizable por cualquier institución de la región. Ahora, los caminos entre medio que logramos eso, lo deseable es, aunque sea, poder tener en nuestras instituciones un lugar para que esos investigadores y esos grupos no queden huérfanos. En la referencia estamos trabajando activamente para lograr esas políticas a nivel de los ministerios y a nivel, ojalá, de las instituciones también, para lograr esa conciencia y avanzar en ese sentido. No sé si responde la pregunta. Reina, tu manito levantada, ¿te toca o ya se te olvidó lo que ibas a decir? Porque ya te dejé para muy después de todo. Era un poco relacionado con lo que estábamos discutiendo anteriormente sobre esa palabra tan importante que es la confianza. Rafael hablaba de la confianza entre los entes que dan el financiamiento y quienes lo están utilizando. Pero esa confianza, hablo desde el punto de vista académico, debe ser también bidireccional. Muchas veces lo que pasa es que en la parte académica no hay esa confianza establecida o no hay esos canales de comunicación establecidos con los entes de financiación, bien sean nacionales o regionales. Y creo que allí también hay una parte de trabajo importante a realizar. Justamente eso va a ser fundamental para la sostenibilidad de cualquier proyecto que salga como iniciativa desde la parte académica. Gracias, Reina. Fernando, justo te iba a poner una pregunta, pero ya interviene y te repregunto después que la tengo ahí en el... Muy bien, muy bien. en YouTube. No, para tocar el punto de la confianza, creo que es una de las razones que nosotros damos para este foro estratégico. Que precisamente si se ve que hay un apoyo de toda la comunidad científica, no solo de Latinoamérica, sino que de Europa, Estados Unidos, donde se han propuesto los proyectos y se han definido que son proyectos que tienen sentido hacerle, que hay una razón para hacerle, que se pueden hacer. Entonces, si hay un aval de toda la comunidad científica detrás, entonces la confianza va a ser mayor. Digamos, ya los gobiernos van a decir, bueno, se puede invertir en algo que realmente, no solamente algo que se le ocurrió a un científico de un día y va a pedir dinero, sino que ya es todo un estudio que hay detrás donde se les puede plantear los recursos. Entonces yo creo que eso es una de las razones de establecer este last free, ¿no? Es precisamente tener argumentos detrás para llegar a solicitar fondos con un aval de toda la comunidad científica. Fernando, ¿sí? La pregunta que me pusieron aquí en bandejita para hacértela, además dirigida a ti, Sí. Tiene que ver cuáles son esos cambios que tú ves, que tú puedes anticipar post pandemia de la organización científica. O sea, tú sacaste sangre y fuego al ICTP del TIESTE y lo llevaste a varios sitios en el mundo.
ahora, ¿cómo ves ese cambio de haber probado en que somos capaces de trabajar desde cualquier parte, algunos vestidos de astronauta y otros no? Sí, es muy buena pregunta porque realmente es una... Yo dije que de alguna forma, por suerte, me tocó ya haber salido del STP cuando vino la pandemia, porque es un gran cambio. Y creo que es una, por otro lado, es una oportunidad, ¿no? O sea, yo digo, pensando el reto que tiene ahora el nuevo director, está muy bien, porque ahora se debe replantear qué es la comunicación científica. Ya no es simplemente llevar cuántos científicos sean todos reunidos en un lugar para discutir ciencia. Ahora lo estamos viendo aquí, podemos comunicarnos muy bien por Internet. Claro, no lo va a reemplazar completamente, porque es lo que nosotros decimos. Cuando yo estaba en el CERN, yo decía, yo aprendí más en la cafetería del CERN que en cualquier clase que tomé, porque es solamente hablar con mis colegas donde uno aprendía más física. Y cuando va a una conferencia, uno aprende más en los cafés que en los seminarios mismos. Entonces, sí se pierde algo, pero lo que se gana es gigantesco. Entonces, creo que al final va a haber una especie de un sistema híbrido donde realmente deberíamos de organizar actividades en Internet, en línea, digamos, eh, gigantescas, digamos, y organizar ya pequeños reuniones de grupos o ya, ya especializados, o cuando hay algo muy especial, hacerlo en persona. Pero yo creo que es un reto para toda la ciencia en general, cómo se va a desarrollar la ciencia ahora. Y, pero lo que yo sí les digo, en el caso del ICTP, el- es un poco, yo creo que es diferente. Digamos. Imagínense que recibimos científicos que viven en un sistema donde no tienen acceso a nada casi. Por ejemplo, me tocó ir a Nepal y ver el grupito que estaban financiando con 6 computadoras que les habíamos donado. Habían 20 personas en un cuartito donde solo caben 2, una cosa así, trabajando y todos emocionados. Esas personas no tienen las condiciones de trabajo ideales en sus países, entonces ir al ICTP era que se les abría la oportunidad de dedicarse completamente a hacer su investigación con las condiciones correctas. Y eso no lo va a reemplazar la comunicación en línea, además. Entonces, creo que se sufre más mientras más débil sea el país donde uno está, con esto de no permitir que los viajes van a ser más escasos. Lo que yo pensaba en el caso del ICTP era que hacer las visitas más largas, porque generalmente iba una persona por 2 semanas en vez de 2 semanas, que vaya por 2 meses, que vaya menos personas por más tiempo, cosas así. Pero también esas personas tienen limitaciones en sus países y no pueden dejar su trabajo por mucho tiempo, etcétera. O sea que es un problema bastante complejo. Pero sí, yo creo que hay que, volviendo al principio, hay que reconocer que hay mucho positivo en este tipo de comunicación en línea, que ya estaban los recursos, era simplemente que no se usaban tanto. Y entonces ahora tenemos acceso a mucha información que antes no la teníamos porque continuamente hay más y más información en línea. Y si me permiten ahondar un poco más en esto, esto encaja bien porque realmente la iniciativa como la Conga em, permite que se realice de una forma más eficiente porque ahora ya los medios son más fáciles. Yo estuve involucrado en tratar de convencer a las universidades centroamericanas de crear un doctorado a nivel regional. O sea, uno de los problemas que me enfrenté cuando llegué al ICTP es que Centroamérica no competía en un programa que teníamos de doctorado sándwich. Bueno, Latinoamérica en general no competía, porque los países grandes no necesitaban un doctorado sándwich porque eran suficientemente capaces de hacerlo en su país, pero los países pequeños no tenían doctorado, a diferencia de muchos países africanos que sí lo tienen. Entonces, y en particular Centroamérica, que era mi región, no lo tenía. Y entonces, esto se está tratando de implementar. Por suerte, sí hay estaba pensando ahora que hablo de Yuma, sí está el CESUCA, que es el Consejo Superior Universitario de Centroamérica. Sí están unidos como universidades. Y entonces ese era el camino para tratar de establecer el doctorado.
poco a poco se han ido convenciendo de que sí, varias universidades lo están implementando, pero tienen siempre el problema de la masa crítica, que no tienen suficientes profesores. Hacer un programa estilo La Conga creo que es una forma de que sí sea eficiente, sí se puede llevar a cabo, porque hay muy poquitos, ya no hay doctorado ni en física ni en matemáticas, y ya se aprobaron los dos, y ahora se iba a proponer uno en química y en biología a nivel regional. Pero siempre las reacciones que tuve yo era eso: ¿para qué tener algo aquí en la región si mejor nos mandamos a los estudiantes a Estados Unidos o a Europa? Pero para mí eso es fundamental para que una universidad, para que un país pueda hacer investigación, también necesita tener un doctorado, porque no solamente es formar al estudiante, sino que todo lo que viene con ello, la investigación que hace su asesor, el tiempo que le dan para asesorar al estudiante, etcétera. Entonces yo creo que eso es fundamental. Entonces me gustó mucho las dos presentaciones, la de Yuma y la de Reina, por supuesto. Bueno, yo no me extiendo más. Gracias, Fernando. Una última pregunta que tengo acá en el YouTube y le salpica a Luis Eliezer, al tocayo, le salpica y le quita el sueño. Dice acá, ¿cuáles son los retos tecnológicos y los culturales para la creación y sostenibilidad de estas ecologías digitales? Así que esa te cae porque esa te quita el sueño todos los días. Sí, tecnológicos y digitales y culturales, dice. Sí, de apropiación Okay. de los cables. Voy a empezar, bueno, y es importante destacar que no son solo cables, ¿no? Estamos hablando de un ecosistema de tecnologías que le dan soporte a la ciencia. Es infraestructura de conectividad, es infraestructura de cómputo, es lugar donde guardar datos y compartirlos, es lugar donde crear espacios de colaboración, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la verdad que es mucho más que solamente la conectividad. Pero afortunadamente la tecnología, al margen de la dificultad que mencioné antes de la poca penetración de servicios digitales y de conectividad en la región, que ha impactado enormemente, por ejemplo, como Yuma seguramente lo conoce muy bien, la inequidad en el acceso a los servicios educativos en las poblaciones más vulnerables de la región. En realidad la tecnología nos las podemos apropiar relativamente fácil, al menos las que tienen que ver con la conectividad. Más allá de eso, el uso de tecnologías de lo que es la cuarta revolución industrial, todo lo que tiene que ver con blockchain, con IoT, con producción de energía electrovoltaica, y un conjunto de elementos que están efectivamente transformando cosas, requieren de una creación de capital humano en la región. En realidad, la necesidad más importante que tenemos es que haya gente en las universidades formadas en estas nuevas tecnologías y que se puedan integrar a procesos de colaboración, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, que los enriquezcan y que permitan que nos apropiemos efectivamente de esas capacidades. De hecho, hay varias instancias en esto, creo yo, y ahí aprovecho un poco para comentar un punto en el que estoy muy de acuerdo con Rafael, y me disculpa, Rafael, si de pronto fui muy directo en términos de mi planteamiento, pero el tema de la capacidad de la economía y de la sociedad de digerir estas inversiones, ¿no? Es decir, si el día de mañana llegara, por un milagro de la naturaleza, todo el mundo se da cuenta que hay que invertir en ciencia y le dieran el 3% del Producto Interno Bruto de la región a la ciencia, no se podría ejecutar. No habría los mecanismos, no habría los esquemas, no habrían las fortalezas, no habrían los canales. Es decir, esto es un tema que se construye con el tiempo y que tiene que ver con la cultura también. A mí me parece que el aspecto más relevante es lo cultural. Es decir, en la medida en que nosotros no valoremos la colaboración regional para fortalecernos mutuamente, pues se hace cada vez más difícil que podamos desarrollar estas cosas de forma eficiente, porque eso se replica en todos los espacios. La ciencia globalizada hoy día trabaja en función de la cooperación, pero si los otros espacios sociales, culturales, las empresas, los startups, las grandes industrias, participan en un esquema de no colaboración o de no buscar espacios de aprovechamiento común de las inversiones, pues todos perdemos.
Y eso va desde la infraestructura de telecomunicaciones que podríamos compartir, por ejemplo, porque muchas de las inversiones que se hacen replican esfuerzos, bueno, han ido surgiendo prácticas que tienen que ver con el beneficio económico de las empresas. Por ejemplo, el compartir las torres para las empresas celulares es un tema que ya hoy día es mucho más, está mucho más conocido, pues es mucho más usado. Pero lo mismo aplica en prácticamente todos los ámbitos. Es decir, hay muchas cosas que son plataformas comunes, que si nos aprendemos a trabajar en una forma en la que lo podamos construir colectivamente y lo podamos aprovechar colectivamente, vamos a tener un mejor efecto. Lo que juega contra eso es todo lo que juega culturalmente en contra de los trabajos colaborativos. La visión competitiva, exclusivamente competitiva, de esos espacios de cooperación. Gracias, Luis. ¿Algún otro comentario, inquietud? Y vamos ya cerrando este espacio que sin duda ha sido realmente bueno. Rafael, no te salpiqué ninguna pregunta porque no me llegó, pero tú solito intervienes. No, todo bien. Todo bien. Y Luis, tu comentario anterior estuvo perfectamente correcto, o sea, no nada que disculparte en absoluto. No, yo quería volver a hablar de la confianza, porque yo creo que hay buenas noticias encima de la mesa. ¿En qué sentido? Hace 20 años yo escuchaba despectivamente cuando se hablaba de ciencia, decir sí, los de las batas blancas, que se les dio dinero, no sabemos dónde fue aquel dinero o qué pasó. Yo eso lo he escuchado. Y no hace 20, ya hace 10 también. Pero mirando hacia adelante, hay gente como ustedes. Hay gente que tiene una formación de muchísima calidad, que tiene unos valores humanos que les lleva a abrazar la ciencia y a compartirla y a difundirla. Entonces, y que además ustedes y otros como ustedes tienen un prestigio como científicos porque tienen una trayectoria y están en posiciones en Europa o en Estados Unidos o en América Latina y acumulan una trayectoria. Y toda esa trayectoria es la que da confianza. Es decir, esta persona está aquí, para llegar hasta aquí nadie le ha regalado nada. Entonces, eso da confianza. El que alguien como Reina nos viene al banco y nos cuenta que ha montado lo de la conga con 1 millón de euros de Erasmus, dices, ostras, este millón no lo han regalado, así como, no es que cualquiera llama a la puerta y den el dinero. Entonces, esas son las cositas que si las sumas todas, generan confianza. Y quiero cerrar este comentario con una frase que me gustó mucho, que escuché hace poco. Uruguay, voy a poner un ejemplo de Uruguay. Uruguay está trabajando para crear un laboratorio, un centro tecnológico en biotecnología que quieren que sea de clase mundial. Y la idea de este laboratorio ya nace pensando en que dé acceso a la región. Es decir, si Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia quieren hacer algo, pueden ir a ese laboratorio. O sea, ya nace con esa idea. Y en este minuto, o sea, con la pandemia, pues digamos que la discusión del presupuesto ha cambiado. Lo que antes era un presupuesto público de X y privado de Y, ahora eso se ha invertido porque hay limitaciones, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado con el equipo de Uruguay consultando con los expertos en el financiamiento de laboratorios, ¿no? Y una frase espectacular que yo escuché de una persona que tuvo responsabilidades durante 10 años en la agenda científica de la Unión Europea para el sector agricultura, que es intensivo en biotecnología, me dijo así de una manera muy cándida, me dijo, mira Rafael, que monten el laboratorio, porque cuando los científicos lo tengan, ya verás cómo lo van a ocupar, ya verás cómo lo van a utilizar, ya verás cómo van a ser capaces de tener las empresas. Y esta persona me dijo esto, como diciendo, mira, ya no se preocupen, monten el laboratorio que eso ya se resolverá. Entonces, esa frase es la mejor evidencia de que sí se está construyendo confianza. Luego, eso se puede ver país por país, donde hay diferencias. Pero yo quisiera dejar este mensaje en positivo de que personas como ustedes son las que crean esa confianza. Y luego hay un problema de escala, de que, claro, hacen falta, como ustedes, como cada uno, replicarlo por 100 para tener una escala, ¿no?
pero eso ya es otro desafío, ¿sí? Pero yo creo que la confianza, hay mucha por construir, pero ya se está construyendo y en la dirección súper adecuada. Gracias, Rafael. ¿Algún otro comentario? Bueno, no habiendo más comentarios ni preguntas por acá en el YouTube, una vez más reitero las gracias. Recojo el guante de José en el sentido de vamos a ver qué inventamos juntos, porque hay mucha sintonía entre nosotros y yo creo que los tiempos son para eso, para inventar cosas juntas y hacer sinergia entre estos sectores que estamos acá y otros, ¿no? que tenemos que empezar a convocar para cambiar de escala. Gracias. 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 Muchas gracias. Saludos y gracias a